El martes pasado, la diputada Mercedes Maciel del Partido del Trabajo, por fin, ya a nombre del Congreso de Baja California Sur, como que se abren los ojos y en una exposición que hizo ahí, incluso ante estudiantes que fueron invitados de la Universidad del Golfo de California, Cabo San Lucas, ya hizo el pronunciamiento para que a su vez este llegue a la Cámara Federal de Diputados y el Senado de la República y se proceda al reclamo del Golfo de California para hacerlo parte integral del territorio mexicano. Esto viene a colación porque en mayo de 2016 yo hice este reportaje donde efectivamente ahí subrayaba el Golfo de California no pertenece a México. Bueno, me llovió como nunca porque pues a muchos les cayó de sorpresa esta situación, que sí la conocen los científicos, los estudiosos, las personas que están relacionadas al mar, no todos, pero la gran mayoría sí conocen y saben que el Golfo de California no está contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como parte integral del territorio. Yo me preguntaba por qué ocurría esto y por qué desde 1966 aproximadamente, a raíz de un artículo que escribió César Sepúlveda, pues se hace la pregunta y bien titulado el artículo, que pregunta, digo que escribe a modo de pregunta en su título, Mare Nostrum, en referencia al Golfo de California, pues efectivamente no está y desde ahí empezó no está contemplado como parte integral de México, desde ahí empieza un reclamo básicamente de las bancadas del Partido Acción Nacional que llevan a Gustavo Díaz Ordaz a emitir un primer decreto para incorporar el Golfo de California, que sería previo al de Luis Echeverría de 1975. Veamos qué es lo que hace Gustavo Díaz Ordaz. Él emite un decreto en 1968 mediante el cual utiliza el método de líneas base para la medición del Golfo de California. Este método de líneas base trataba de o trata de que la parte que conocemos ahora como el Alto Golfo de California sea parte integral, reconocida y absoluta del territorio nacional, que es esta parte que les estoy señalando aquí, que vendría a ser a partir de esta isla San Esteban. Y este método de líneas base que hizo Luis Echeverría, que dio a conocer a través de un decreto, se trató de una medición que se hizo que se llaman líneas bases rectas de toda la orilla del Golfo de California. Y para utilizar este método de líneas rectas, líneas bases rectas, se tiene que partir de la orilla de lo que es el mar territorial y empezar a realizar la medición. A esto efecto incorporar cuerpos de agua que excedan obviamente el mar territorial y que sirven mucho para el caso de las bahías. Y en este caso, el Golfo de California, ustedes ven que está totalmente rodeado de territorio mexicano. No hay ninguna razón para que otro país tenga alguna disputa, por eso es innecesario que siga conservando ese estatus de aguas internacionales. ¿Y qué es el estatus de aguas internacionales? Pues que puede ser de libre tránsito, todo esto que estoy señalando, de libre tránsito para cualquier embarcación extranjera que tienen el derecho de ingresar aquí a esta zona y se le conoce los tratados internacionales de navegación como derecho de paso inocente. Esto abarca obviamente buques de guerra que tienen el derecho de tránsito aquí y sin necesidad de consultar al país, aunque la mayor parte que ocurre esto del ingreso de buques de guerra, principalmente de Estados Unidos, que son los únicos que hemos visto, por cierto, piden autorización a través de un convenio que tienen firmado con México para la defensa de Norteamérica. En fin, el Gustavo Díaz Ordaz utiliza el método de líneas base y va delimitando la orilla del mar. Este método de líneas base de rectas se utiliza siempre y cuando no se alejen estas líneas base de manera significativa de la costa. Y esto hace una curvatura aquí porque esta medición empieza aquí en lo que se le conoce como Isla Tortuga, ya dentro de esa isla volcán que tenemos aquí enfrente de Santa Rosalía, y aquí empieza a hacer una curvatura para que Estados Unidos está cuestionando, que dice que es mayor a 45 grados,
y que tiene como parte norte aquí la isla San Esteban, isla Turón viene marcada aquí en los mapas de Google, pero con esto el presidente Gustavo Díaz Ordaz, con este decreto ya salva toda esta parte del Alto Golfo de California como parte integral de nuestro territorio y que es lo que viene especificado en los mapas de INEGI. Aquí se los vamos a mostrar, vamos a ver dónde lo tengo, INEGI. Bien, aquí ya no nos sale la cartografía, pero vamos a hacer una búsqueda acá. Y miren, todo esto que viene señalado aquí con azul es el mar territorial de México. Todo esto es una zona económica exclusiva, que ahorita vamos a ver esto de la zona económica exclusiva. Pero el mar territorial son 12 millas náuticas fuera de la costa y luego sigue otra parte similar que sería el mar adyacente. Pero el mar territorial es específicamente una extensión del territorio nacional que está considerada como parte del mar de soberanía del país, donde aplica la ley totalmente. Y vean aquí, toda la parte del Alto Golfo de California está considerada como mar territorial, de acuerdo al sistema de líneas bases rectas que utilizó para ese decreto de 1968 el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Bien, pues resulta que este método que utilizó este presidente Gustavo Díaz Ordaz fue cuestionado por el gobierno de Estados Unidos. No sabemos las razones por las que cuestionó esta medición que hizo Gustavo Díaz Ordaz. Y cuestionamiento, este reclamo le llaman en el lenguaje diplomático internacional, es un reclamo que yo lo estoy dando a conocer aquí en esta página que se llama que el Golfo de California sea declarado 100% mexicano, una página de Facebook que yo hice. Aquí está el reclamo de Estados Unidos sobre el Golfo de California y ellos están cuestionando aquí, el reclamo aquí está bien marcado, es mar territorial. Si el decreto vino en 1968, para octubre del 69 ya estaba aquí el reclamo de los Estados Unidos y obviamente están cuestionando aquí las líneas bases rectas que se utilizaron en la medición del Golfo de California. Entonces, esta es una protesta que emitió el gobierno de Estados Unidos en 1969. De esto muy poco se sabe, muy poco nos dicen a nosotros los residentes de la península o mexicanos. Muy poco sabemos de esto, pero en la diplomacia, obviamente que todo esto se trata a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Pero aquí está el reclamo, acá la podemos ver, este reclamo en la página 185, que es una lista de la Armada de Estados Unidos. Y aquí viene explicado cómo viene marcado este reclamo sobre el decreto de 1968 de las líneas rectas con que fue medido el Golfo de California. Y bien, aquí ya señala, subraya, que Estados Unidos no reconoce este reclamo que hizo el gobierno de México para agenciarse a través de esta medición la parte norte que conocemos como el Alto Golfo de California, que viene siendo todo esto, aquí al norte de Isla San Esteban ya se lo señalaba todo esto, y que viene marcado aquí en el mapa de mar territorial de INEGI, que es un mapa oficial. Todo esto de azul es el mapa de mar territorial, o sea, lo que es única y exclusivamente de México, que es únicamente lo que está 22.2 kilómetros fuera de las costas, que es el mar territorial. Bueno, Estados Unidos no reconoce este espacio de mar territorial del decreto de Gustavo Díaz Ordaz y es donde la situación se torna rara. ¿Por qué Estados Unidos mete este reclamo que lo reiteró en 1986? Aquí está reiterado, que es cuando México emite su ley del mar ya fue con 1986, con el presidente Miguel de la Madrid. Es cuando ya se hace una ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y vuelve a reclamar Estados Unidos esta acción. Y aquí les dice, reitera su reclamo el gobierno mexicano de la parte norte del Golfo de California como aguas internas, ¿verdad? Aquí está señalado claramente parte norte del Golfo de California como aguas internas y aquí ya se subraya que Estados Unidos no reconoce este reclamo de México.
ahí está claramente, esta es una lista del Departamento de Estado de la Armada de Estados Unidos, donde ellos no reconocen este reclamo. ¿Qué razones tendrán? No me lo explico, pero yo supongo que tiene que ver con estos reclamos que tiene Estados Unidos en muchos mares del mundo, relacionados obviamente a las rutas militares y rutas de comercio o algunos intereses que pudiera tener en el futuro. Después de todo esto ya viene el asunto de Luis Echeverría, del que les narro aquí en este artículo, de cómo en 1975 ya él hace el decreto de donde declara la zona económica exclusiva que abarca obviamente todo el Golfo de California y sin embargo en esta zona económica exclusiva, en esta iniciativa de 1975, no significa que las aguas del Golfo de California y sus subsuelos sean una propiedad absoluta y total de México, ya que en esta misma iniciativa de Echeverría se explica que queda intacto el espacio de aguas internacionales, que es lo que está marcado aquí en este mapa de INEGI, que les he mostrado aquí. Todo esto que viene aquí, fuera de la franja azul subido, azul cielo, todo esto son aguas internacionales. Obviamente el Golfo de México tiene todo este espacio de aguas internacionales. Recuerden que aquí nos desaparecieron Isla Bermeja, pero todo esto son espacios de aguas internacionales, aunque aquí no hay ningún asunto ya de reclamo en firme ahorita sobre límites entre Estados Unidos y México hasta al arreglarse el asunto del hoyo de Dona que le conocen. Pero aquí, en este espacio, no debería haber ese reclamo del gobierno de Estados Unidos sobre esta parte y Echeverría no pudo avanzar en incorporar el Golfo de California. Todo esto debería estar azul como mar territorial, sin embargo no está. No logró avanzar en esta incorporación del Golfo de California a México. Y es una situación pues sí extraña, rara, pero las personas que saben y conocen y han escrito sobre esto, pues insisten en que el gobierno mexicano puede reclamar este mar, tiene todo el derecho, puesto que no hay ninguna nación colindante ajena a que no sea México con el Golfo de California. No sabemos por qué no lo ha hecho, sin embargo, yo escribí otro artículo enseguida de este artículo donde especifico que el Golfo de California no es de México, fue en 2016, perdón, y escribí otro en junio de 2016. ¿Por qué? Porque aquí ya me había dado cuenta que Estados Unidos no dejó a México reclamar el Golfo de California, aunque estos cables de Wikileaks yo los encontré, hay otros sitios ahí que los magnificaron y crearon una teoría de la conspiración muy, muy grande, ¿no? A raíz de estos cables que yo encontré de Wikileaks, donde especifican ahí por qué Estados Unidos presionó a Luis Echeverría para que no declarara el Golfo de California como un mar territorial mexicano. No quiso Estados Unidos, se opuso. Obviamente en el fondo del Golfo de California ya se hablaba desde entonces, pues estaban las exploraciones de Pemex, hay petróleo en el fondo del Golfo de California y yo siento que fue una de las razones por la que Estados Unidos presionó a Luis Echeverría para que no pidiera que el Golfo de California fuera incorporado como parte del territorio de México y fue parte de la presión que se hizo y así permanece hasta el momento. Permanece el Golfo de California en su mayor parte como aguas internacionales y aquí están los reclamos de Estados Unidos que no permite que el gobierno mexicano decrete esta zona como mar territorial. Estados Unidos, para ellos todo es agua internacional, aguas internacionales fuera del límite que les señalé ahorita de 22.2 kilómetros fuera de la costa. Y hay un artículo muy interesante que dio a conocer la Armada de México en su sitio oficial CEMAR, donde hay un ensayo de la Universidad Naval, que es el Centro de Estudios Superiores Navales de Veracruz, donde ellos mencionan o lo titulan el Golfo de California en su totalidad como aguas interiores o territoriales mexicanas. Ellos sí especifican aquí, en este ensayo, que está muy interesante, se los recomiendo. Yo voy a dejar los enlaces aquí abajo de este video, donde pues aquí mencionan todo lo que les platiqué ahorita de cómo el Golfo de California puede pertenecer a México. No hay nada que se oponga a un reclamo de México sobre el Golfo de California y ellos observan
observan a través de este ensayo una situación que pues está para reflexionar de parte de la Universidad Naval. No, esta es una posición, no es de la CEMAR, Secretaría de Marina Armada de México, no es una postura de ellos. Sin embargo, a través de su sitio ellos colocan este enlace a este ensayo donde se menciona sobre el estatus de aguas internacionales del Golfo de California. Dice, como se aprecia, este es un problema real, ya que con el régimen actual que presenta el espacio del Golfo de California, concibe la posibilidad de que sus aguas sean utilizadas para fines contrarios a la seguridad del país sin que el gobierno mexicano pueda impedirlo, debido al carácter internacional que se otorga a dicha zona marítima, que es el que les menciono. Todo este espacio de aguas internacionales, aquí ya está especificado pues en el ensayo de la Universidad Naval, de que esta situación pues sí genera incomodidad en ellos, y además especifican, además aquí, al mantenerse alejada la península de Baja California del resto del territorio, y si a eso se añade su proximidad con California, Estados Unidos, y el potencial expansivo de esa región, se podrían discernir ciertos intereses de ese país en el futuro, por lo cual México debe buscar plena y total soberanía sobre esta área. Está interesantísimo este ensayo que publica la Universidad Naval. Es algo que yo se lo recomiendo, lo voy a dejar el enlace aquí. Es un ensayo del capitán de navío Carlos Alejandro Sanz Salazar. Pero bien, ha habido muchos intentos a raíz del decreto Luis Echeverría, ya en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, para que el gobierno mexicano declare como mexicano totalmente, como nacional, como aguas mexicanas, el Golfo de California. Sin embargo, no han avanzado, no sabemos cuál es la razón. Mencionan que no hay necesidad porque es un área que está eh, con un decreto de Naciones Unidas como eh, Patrimonio de la Humanidad. Es un decreto de Naciones Unidas, de la UNESCO, perdón, sí, UNESCO, Naciones Unidas. Y recientemente, ahora en mayo, es cierto y totalmente cierto que a este decreto de UNESCO se le agrega la palabra en peligro. Y esto por el esquema de que esto se trata de una especie de santuario de especies en peligro de extinción, sobre todo aquí en el Alto Golfo de California, y por eso se ha insistido tanto de parte de la Coalición de la Defensa de los Mares en realizar el cierre del Golfo de California para la protección de la vaquita, y hay otras especies, la totuaba, y otras especies en peligro, pero básicamente proteger todas las cadenas alimenticias y la pesca furtiva que se da mucho en toda esta zona que estoy señalando. Todo esto es pesca furtiva, es muy difícil vigilar aquí las actividades de extracción. Obviamente aquí en Cabo San Lucas y lo que tenemos acá en Islas de Revillagigedo, ¿cómo vamos a cuidar toda esta zona económica exclusiva cuando vienen embarcaciones de otros países, sobre todo de Oriente, y han sido sorprendidas en muchas ocasiones pescando en zona económica exclusiva mexicana? Es muy difícil vigilar todo esto. Sin embargo, pues aquí lo que nos preocupa es el Golfo de California, su biodiversidad, las especies, y obviamente el que sean aguas internacionales, pues esto es un flanco abierto de nuestro país hacia lo que señala la Universidad Naval como una situación que puede poner o se pueden discernir intereses ajenos a México sobre este espacio de aguas internacionales. Ahí se los dejo la reflexión. Esto es lo que no reconoce Estados Unidos como aguas territoriales mexicanas. Para ello, todo esto son aguas internacionales abiertas a la navegación, obviamente, pues de sus buques también, incluyendo mercantiles y obviamente de su ejército. Es lo que les deseaba explicar en este breve video y espero que se haya entendido. Muchísimas gracias por su atención.